María, no te querían dejar en una esquina. Estos son unos caballeros. Bienvenidos. María, empiezo contigo. María Delgado, periodista, coordinadora y responsable de comunicación de Fundación Artemisan y por ende responsable también de los éxitos de esta fundación en materia de comunicación. Hola, María. Buenas noches. Don Narciso Michavila. Yo con don Narciso y don Manuel, que a lo mejor como con el coronel, no sé, pero bueno, los voy a presentar en todo caso, aunque todos ustedes le conocen. Don Narciso Michavila es presidente de GAT3, pues probablemente la consultora de investigación social y comunicación de mayor prestigio en España y posiblemente usted la persona más buscada en los últimos días y semana y lo que le queda. Pero bueno, muchas gracias por hacer un hueco en su agenda y estar con nosotros. Y don Manuel Campo Vidal, periodista, presentador de televisión, directivo de medios de comunicación, sociólogo, ingeniero técnico industrial y se lo tengo que decir, y un referente para los que nos dedicamos a esto de hablar en público. Gracias por estar con nosotros. Y empiezo con usted. Vamos a comenzar, bueno, en primer lugar, antes que nada yo creo que en nombre de todos felicitarle a usted y a GAT3 porque lo clavó el año pasado con las autonómicas andaluzas, lo ha clavado hace poco en el 23 con las autonómicas y municipales y esperemos que lo clave el 23 de julio. Yo no sé lo que me ponen detrás, pero espero que... No, 19 de junio del año pasado. Bueno, pero ¿cuál es la clave de este éxito? Bueno, la clave, a ver, esto es voto, cada cierto tiempo los ciudadanos decidimos todos a la vez nuestro voto, pero para poder entender la sociedad y entender al votante pues hay que estar investigando miles de facetas. Un instituto como GAT3, que esa misma noche después de Andalucía hacíamos también la segunda vuelta de Colombia desde Sevilla, porque estábamos trabajando también en Colombia, pues al final entiendes la motivación del elector porque estás entendiendo pues, el mundo de la caza o el mundo de la agricultura, del consumo, de los padres eligiendo colegio, de los alumnos eligiendo o la gente comprando vivienda, o sea, miles de temas. Y si al final entendemos la sociedad es porque nuestro mundo es igual que la caza, va de abajo arriba. Aprovecho para felicitar aquí al consejero de Castilla-La Mancha, que su gobierno resultó revalidado y yo creo que en buena parte precisamente porque hizo caso a las encuestas que Artemisan nos encargó. Hicimos hace ya unos años pues miles y miles de entrevistas en el conjunto de la sociedad española y uno de los temas que veíamos era de nuevo, como está pasando prácticamente en todo el planeta y en todas las democracias, que desde las élites urbanas de las capitales, gente de nivel de estudios, mayoritariamente varón, etcétera, están tomando muchas decisiones desde Bruselas, desde Madrid o desde Barcelona, o a veces desde Sevilla, desde Viena o desde Washington, desde Londres, muchas decisiones sin conocer al ciudadano. Y entonces, cuando nosotros aportamos qué está pensando el ciudadano y el decisor político o empresarial conoce la realidad, luego conecta con el elector y gana. La segunda vuelta a Colombia también acertaron, ¿no? Lo clavamos. Lo clavaron. Vale. Sí. Pero vamos, porque es que ya lo doy por hecho. La estadística es ciencia y volveremos a clavar la noche electoral del 23. A las 8 en punto diremos que han votado los españoles y a las 2 horas lo veremos. Bueno, yo no debería hablar de estas cosas, pero ya que estamos, aunque sé que queda tiempo, lo ha sacado usted el tema. Ya que queda tiempo, todavía quedan trabajos de encuestados, etcétera. Díganos alguna cosilla, ¿qué cree que puede pasar en el 23? Antes que nada, perdón, cuña publicitaria. Es decir que o sea, en GAT3, en los institutos como GAT3, hacemos miles de estudios y muchos de esos estudios apenas se les saca luego provecho. Y dices, pero qué pena con la cantidad de información que teníais y no ha salido en los medios. He de decir que el estudio de caza es de los ejemplos que ponemos nosotros en comunicación de GAT3 como estudio que se le ha sabido sacar partido para difundir a la opinión pública el mundo de la caza y además irse sentando con cada uno de los decisores para que conocieran la realidad. Y eso pues es labor de la Fundación y de quienes lleváis la comunicación. ¿Qué va a pasar el 23? Bueno, estamos notando, ya estamos pues,
desde ya esta es la tercera semana que estamos haciendo más de 500 entrevistas diarias al elector español, notamos bastante estabilidad y un retorno al bipartidismo con un Partido Popular cada vez más fuerte. No me quiero alargar, pero en las anteriores elecciones yo decía que había 3 Españas electorales, la del sector servicios, el sector industrial. Esas 2 volvían de nuevo a lo que ha habido y se ha confirmado. Y una tercera España, que es la España rural, que está pasando en todo el mundo. En Holanda, por ejemplo, el partido que más votos ha tenido ha sido un partido nuevo, que es el Partido de los Ganaderos, que va en contra totalmente de unas políticas que les perjudica a ellos. Y yo dije que el 28 de mayo no notaríamos esa revolución industrial del mundo rural, porque ahí se vota al candidato y da igual del partido que sea. Pero en las elecciones del 23 de julio no se vota candidato, se vota marca. Y ahí veremos la derrota muy grande en muchos partidos, de muchas decisiones que se están tomando desde Madrid. En las empresas lo sabemos y en política igual. Si en Extremadura el gobierno lo decidieran los extremeños y las decisiones políticas se tomaran desde Extremadura, no se cometerían errores. Cuando los políticos toman las decisiones desde Madrid, les pasan las cosas que les ha pasado a algunos que han tenido que abandonar un ministerio de consumo porque es que estaban permanentemente rodeados de asesores que no conocen ni el mundo del azúcar, ni el mundo de la agricultura, ni el mundo de la caza, ni el mundo de la ganadería, etcétera, etcétera. A las 8 en punto, el 23 de julio, todos pendientes de usted. Vamos a entrar en materia, lo ha citado usted, porque el año pasado la Fundación Artemisan quería conocer cuál era la realidad de la opinión de la sociedad ante la actividad cinegética y encargó a CAT3 un estudio titulado Opiniones y actitudes de la sociedad española ante la caza, que concluyó con unos resultados muy interesantes que además creo que sirven, y eso a lo mejor María nos lo confirman, para esta fundación, para las estrategias de comunicación. ¿Cuáles fueron de manera global esos resultados y estructurados en las diferentes regiones? Sí, a ver, además se cargó mucho la muestra precisamente en las zonas donde pues la caza tiene más importancia, nos ayudó, o sea, es una foto impresionante porque además los estudios de voto, por ejemplo, nosotros no los hacemos online y eso que ahora mismo estamos este mes estamos haciendo estudios online en más de 10 idiomas y en más de 15 países, pero cuando se trata de voto en cualquier país lo hacemos siempre telefónico, entrevista de humano a humano. Y este estudio fue así, o sea, fue telefónico de nuestro personal de campo con entrevistas. Y ahí lo que te da es una visión de que España es mucho más que la M30. Y luego, sobre todo, por sintetizar, que la imagen que tienen los jóvenes y votantes, por ejemplo, de PACMA, que con una posición lícita de defensa de los animales, suele ser gente que tiene mascota, la cuida, pero sin embargo nunca ha vivido en el mundo de los animales. Y es que la historia de la humanidad hemos estado siempre conviviendo con los animales. Entonces, desde las urbes le estamos diciendo, vuelvo a insistir, al que sabe lo que es un lobo, lo que es una vaca, lo que es una oveja, lo que es cualquier animal, le estamos diciendo cómo tiene que tratar a los animales. Gente que nos hemos socializado viendo Bambi, viendo las películas de Walt Disney. Entonces, ese proceso de humanización del animal, pensamos que los animales tienen los mismos sentimientos y los mismos derechos que tenemos los seres humanos. Es verdad que hay cada vez una concienciación mayor de cuidar, por supuesto, nuestra flora, por supuesto, nuestra fauna, pero nadie como el que está viviendo en el mundo rural como para saber cómo cuidarlos, ¿no? Y todo eso surge, bueno, muchísimos elementos que está ahí en el estudio. Muchísimas gracias, don Manuel. Más allá de su papel de reconocido comunicador, hoy nos gustaría resaltar su papel en la defensa de la España rural, de la España vaciada. En 2020 publicó La España despoblada, crónicas de emigración, abandono y esperanza. Y fruto de aquel libro surgió posteriormente una iniciativa rural, españadespoblada.es, un portal donde se habla de emprendimiento, de soluciones inteligentes para las áreas rurales, de la necesidad de leyes a reformar. Cuéntenos un poco más sobre esta iniciativa. Bueno, yo soy hijo de la España despoblada.
Yo nací en un pueblo de la provincia de Huesca, con mis padres cuando cerró la fábrica de harinas de mi abuelo, el otro abuelo era secretario. Emigramos a Barcelona, después emigré yo por razones profesionales a Madrid, o sea que conozco muy bien ese tema y lo he estudiado posteriormente como sociólogo, sobre todo, más que como periodista, ¿no? Yo creo que España no puede sostener el tremendo desequilibrio que tenemos en el ámbito del territorio, ¿no? El 80% de los ciudadanos vivimos en el 20% del territorio. Y eso no es sostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental. No se puede mantener. Es verdad que con el COVID, bueno, quizá hemos mirado un poquito más hacia el mundo rural, igual que hemos aplaudido a los médicos, deberíamos aplaudir a los agricultores, deberíamos aplaudir a los ganaderos, a los transportistas también, y a la gente que estaba en las cadenas de los supermercados, porque no nos podemos imaginar cómo hubiera sido esta crisis si además hubiera habido un corte en la cadena de suministro alimentario, ¿no? O sea, tremendo, ¿no? Yo creo que sí, algo hemos ganado. Hay una mirada hacia el mundo rural que quizá antes no teníamos, pero es insuficiente. Tenemos que hacer más. A veces me dicen en Soria, es que notamos la contaminación de Madrid, ¿sí? Y los incendios del verano pasado de la Sierra de Estrela en Portugal, al lado de Cáceres, se notaban también y se olían también en Madrid. Entonces, vivimos en una situación en la que esto debemos tomarlo en serio, ¿no? Hay gente que dice que no pasa nada, que no sé qué, ¿no? Pero ya desapareció una isla el otro día en Panamá porque simplemente subió el nivel del mar y las 200 personas que viven allí se tuvieron que retirar a otro sitio. O sea, mantener que aquí no pasa nada, pues es realmente muy mala opción, ¿no? Entonces, el mundo rural necesita más atención y por eso yo me sumé a este movimiento, digámoslo así. Me pidieron que redactara y leyera el manifiesto en aquella manifestación de hace 4 años ahí en la Plaza de Neptuno, y sí que noto una recuperación, digamos, de la atención hacia el mundo rural. Yo creo que esto tiene que ir a más y hay que presionar, a mí me parece, a los partidos políticos, a todos, a que de verdad estén atentos a esta cuestión, a que podamos resolver estas cosas. Decía ahora Narciso, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Narciso, en que muchos de los problemas que tenemos en el país es pues que se redactan en un despacho, en un rascacielos, lejos de donde fuera. Cuando llegó cuando el COVID y el decreto de alarma, que estuvo muy bien, y estuvieron muy bien los ERTES, etcétera, pero no se puede hacer todo desde un despacho. Dijeron de pronto allí, por resumirlo, no se puede cultivar tu propio huerto salvo que estés en contacto con una cadena de suministro alimentario. Si vendes a un supermercado, ¿vale? Me parece bien, pero la realidad es desconocer entonces que una parte, lo saben ustedes, de la economía en el mundo rural está vinculada a ese huerto, está vinculado a esa granja. Si no pueden ir al huerto, entonces ¿qué es lo que pasa, no? Entonces llamé al alcalde de mi pueblo, que ha sido reelegido, por cierto, 139 habitantes y 4 candidaturas. Ojo, que España está como está. Y le pregunté, vamos a ver, Pepito, ¿cómo resolvéis este problema? Y me dijo, coronel, espero que no cesen a nadie por lo que voy a decir, se lo agradezco. Me dijo, hombre, el decreto nos dice que no podemos ir, pero la Guardia Civil nos dice, vayan de uno en uno y rapiditos, porque es la humanidad y la cabeza y la inteligencia que se le pone donde hay un decreto de uno que no la ha tenido. Bueno, hicimos el ruido que tuvimos que hacer, hablamos un ratito por la radio, hablamos unos líos y tal, y al final lo corrigieron, ¿no? Pero como tantas otras cosas, tenemos un problema que en una circunstancia extrema ha sido redactado lejos. Y eso es bastante complicado. Yo tengo la sensación de que en este sentido vamos a más, de que vamos avanzando, pero ha sido tal el retroceso que se ha producido durante muchos años, la dejadez que ha habido. Por eso en el libro de la España despoblada digo crónicas de migración, yo mismo y tantísimas personas, de abandono, porque aquello no hizo caso a nadie, y ahora de esperanza, porque sinceramente también la siento. Algo creo que ya ha adelantado en sus palabras, pero ¿cree que realmente entonces una desconexión entre el mundo rural y el mundo urbano, y de esto sí algo ha mencionado, ha ayudado la pandemia a este acercamiento, o hemos vuelto o devuelto el mundo rural al olvido? Bueno, yo creo que no. Es verdad que mucha gente fue y ahora ha vuelto, ¿no? Y ha vuelto a la ciudad, ¿no? Lo cual tampoco es buena noticia. Pero hay cosas que pasan que efectivamente no se saben. Igual que hay estudios, que hay mucha información y no se leen y no se publican. Bueno, ayer, día 19
de junio entró en vigor una cosa que ha hecho el gobierno a través de Hispasat, que llaman el todo único. Todo único es considerar como si fuera una circunscripción telemática, digamos, España, por la cual muchos territorios, hay que ver el mapeo, tienen la posibilidad de tener la instalación gratis de 100 megas del satélite Hispasat, y además el gobierno, por fondos europeos, les financia 20 euros sobre los 55 que es la cuota. No soy ningún agente comercial de Hispasat, pero tengo que decir que eso resuelve el problema de muchísimas personas en el mundo rural, porque el mundo rural solo se salvará si tiene conectividad, y esta es una solución, si tiene un aprovechamiento energético a través de fotovoltaicas, etcétera, y por tanto puede producir su propia energía y no tiene que depender de los precios, porque hay problemas al lado de una central eléctrica, fueron expropiados la gente y tienen problemas de luz muchas veces, eso es verdad también que sucede. Y también, desde luego, se necesita formación, se necesita inteligencia y se necesita conocimiento. Y lo pondré solamente un ejemplo, ¿no? En Next Educación, que es una entidad que yo impulso, hemos creado una cosa que se llama Diplomado en Territorio Rural Inteligente. Son 20 horas, tenemos 1000 alumnos, porque les ha interesado hacer esto, porque si no hay cultura, si no hay conocimiento, pero es conectividad, energía y conocimiento. De ese modo hay una posibilidad de recuperarlo, porque créanme, hay mucha gente, ustedes lo saben, dispuesta a ir a vivir al mundo rural. O compartir y estar 3 días allí y un día en la ciudad porque vengo para la oficina o no sé qué, no sé cuánto. Pero tienen que tener garantizadas esas mínimas cuestiones. Por último, es difícil encontrar nichos de empleos en el mundo rural más allá de la agricultura y la ganadería. Y sin embargo da la sensación que desde la ciudad se siguen poniendo en tela de juicio actividades tradicionales, entre ellas la caza, la cual, según el estudio que Artemisan hizo en 2018, esta actividad genera 6.500 millones y 108 millones de euros y 180.000 empleos. ¿Podemos permitirnos realmente prescindir de las pocas oportunidades de empleo y de arraigo poblacional, como es la caza? Rotundamente no. Yo ahora mismo, estos días, con un equipo estoy realizando un documental sobre los que están firmes en el territorio. Quiero decir con eso, del territorio rural hay un flujo de salida. Las personas que se van, yo mismo participé en eso con mis padres, las entidades bancarias que salen, a veces cuando cierra una escuela, a veces un dispensario que no parece sostenible, etcétera, etcétera. Hay un flujo de salida, hay un pequeño flujo de entrada, mucho más débil, pero hay otros que están firmes en el territorio. Correos, la Guardia Civil, los registradores de la propiedad, por ejemplo, gente y agentes de seguros que están allí. Y hay muchas personas que sí, ¿qué sería en España si no existieran esos grupos, esas personas, esos organismos, esa presencia del Estado o a veces de instituciones privadas? Bueno, la caza puede formar parte de ello. ¿Cómo vamos a renunciar, digamos, a una actividad si queremos fijar parte en el territorio? Y permítame decirlo, aunque no esté la pregunta, y también que reequilibre, digamos, la relación con la naturaleza. Voy a decir una cosa que no sé si piso una mina aquí porque yo no soy experto ni cazador, ¿no? Pero bueno, en la provincia de Huesca, me lo sé porque es la mía, hay muchos accidentes con resultado de muerte muchas veces por los jabalíes que aparecen por allí constantemente. Pero yo veraneo en La Guardia, al lado del mar, y veo jabalíes bajando de la montaña y paseando por allí como si nada. Entonces, vamos a ver, tenemos que organizar todo esto un poco. Por lo tanto, yo creo que entre quien está firme en el territorio y en los pueblos pequeños hay que considerar, aunque vengan de fuera o vengan por fines de semana o lo que sea, que los cazadores efectivamente tienen que contribuir a una aportación de valor, que eso va a quedar en el territorio y que a mí me parece que puede formar parte de ese, como trato de decir en el título del documental, firmes en el territorio rural. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por todas estas iniciativas. María, enlazando con esta última pregunta que le he hecho al señor Campo Vidal, ¿qué está haciendo Artemisan para poder llegar con un mensaje fuera del ámbito rural sobre la realidad económica, social, medioambiental que la caza juega en nuestros pueblos y en nuestro medio natural? Pues yo siempre digo que Fundación Artemisan trabaja intentando desmontar un relato que se ha venido haciendo a lo largo de los años por parte de determinadas entidades y determinados intereses que mientras la caza o el mundo rural estaban en el campo trabajando, pues han dedicado muchísimo esfuerzo y también dinero
en dibujar una imagen de la caza y del mundo rural que no tiene nada que ver con la realidad, o al menos con la realidad que todos los que estamos aquí creo que defendemos. Llena de mensajes negativos, de clichés, de etiquetas, y es un relato difícil de desmontar porque lleva mucho tiempo establecido, pero yo siempre soy optimista, yo soy de las que piensan que se puede hacer y se puede hacer comunicando mucho, comunicando bien y sobre todo comunicando con datos y con argumentos. Difundiendo lo que hacen los compañeros de los departamentos de investigación, de defensa jurídica, con estudios como el de GAS3, que fue para mí, además es que fue mi bebé, lo reconozco, entonces me parece maravilloso. Y yo creo que con eso se cumple lo que para mí es una máxima que dato mata relato, y es la forma que tenemos de trabajar en la Fundación. Otra de las cosas que decía el estudio de GAS3 es que, y además yo lo vivo en primera persona, y lo viví en primera persona, es que yo creo que realmente en España hay muy poca parte de la población que es realmente contraria a la caza. Lo que hay es una gran mayoría, entre la que yo me encontraba hasta que empecé a trabajar en el sector realmente, que lo que tiene es desconocimiento o simplemente desinterés. A esa sala, al público al que nos dirigimos desde Artemisa, intentamos convencerles con datos y con argumentos, pero no intentamos convencerles para que sean cazadores, ni siquiera para que defiendan la caza. Lo que queremos es simplemente que tengan una imagen real de lo que es la caza, que sepan que es necesaria y que sepan que es beneficiosa, incluso para ellos, aunque no la defiendan ni la practiquen. Pues muy bien, María. A continuación, ¿sabes? Inmediatamente acabe esta mesa vamos a entregar el segundo premio de periodismo del mundo rural. Es un proyecto de Fundación Artemisa que tiene como objetivo poner en valor a aquellos periodistas que ponen el objetivo en nuestras actividades y nuestros medios de vida. ¿Cuál es el motivo, María, por el que cuesta tanto en el mundo rural que el mundo rural y la propia actividad cinegética tenga un mayor peso en los medios de comunicación generalistas? ¿No somos noticia o no sabemos generar noticia? Pues yo creo que uno de los principales motivos es el que se ha estado comentando durante toda la mesa, que es esa distancia entre el mundo rural y lo urbano. Al final, si la mayor parte de la población vive en la ciudad, si las decisiones se toman desde la ciudad, si los grandes medios de comunicación están en la ciudad, ¿dónde parece que ocurre lo que es importante o lo que es noticia? En la ciudad. Entonces, creo que por eso el campo y la caza les cuesta a veces encontrar espacios en los que se hable pues, simplemente de sus problemas. ¿Cómo se vence esto? Porque la caza genera noticias, claro que sí, el mundo rural también. Pero yo creo que donde está la dificultad es en hacer entender a quien puede difundir esas noticias, incluso a quien va a leerlas, de que eso es importante y de que es noticia. Y ahí creo que tiene un papel muy importante, algo que la Fundación entendió desde el primer día, que es la necesidad de profesionalizar la comunicación en el sector. Cada día son más entidades del sector que están apostando por tener gabinetes de comunicación con profesionales, con gente formada y preparada para hacer llegar ese mensaje donde es tan difícil llegar. De hecho, por aquí hay entidades que llevan muchos años trabajando en ello, no llevan mucha ventaja y que creo que han abierto el camino y que han sabido marcar una diferencia. Y aquí, si me lo permiten, espero que Luis Fer no me mate por pasarme los minutos, quiero dedicar unas palabras porque creo que es de justicia a un gran profesional que ha tenido mucho que ver en lo que es la comunicación en Fundación Artemisa y en que hoy estemos aquí, que es Javier Álvarez Amaro, que ha sido el responsable de comunicación hasta hace unos meses y que sin duda es el artífice de todo esto. Y también bueno, a todas las personas que han formado parte de este equipo, a Elisa que está por ahí, a Laura, a Miguel Ángel, a David, porque al final esto es un trabajo conjunto. A mí me gusta decir que 2022 fue un punto de inflexión en la caza, pero también en la comunicación en la caza. Yo creo que nunca se ha hablado tanto y tan bien de la caza en los medios de comunicación, incluidos los generalistas. No siempre como nos gustaría, pero creo que nunca se habló tanto y tan bien. Por supuesto, debido al gran éxito de la manifestación del 20 de marzo, que eso es indudable, pero creo que también porque cada vez somos más las personas que estamos trabajando desde el sector de una manera conjunta, que estamos comunicando, que estamos utilizando datos, argumentos, y también una cosa que para mí es muy importante, que son las nuevas estrategias de comunicación. Los que me conocen ya saben de qué voy a hablar, porque es mi pasión y me encanta, que es el posicionamiento SEO. Y me gusta destacar siempre el posicionamiento en Internet, la gran apuesta valiente que hizo esta fundación por algo que es intangible, que es muy difícil a veces de explicar, incluso de entender, y sin embargo lo tuvieron claro desde el primer momento porque era muy importante para superar esa barrera para entrar a los medios.
Para los que no sepan de qué hablo y quieran saber a qué dedica la Fundación tanto tiempo, porque es que dedica mucho tiempo, voy a poner un ejemplo muy sencillo de algo que para mí ha sido un logro fantástico en los últimos años, que es un libro que publicamos en 2021 de 50 preguntas y respuestas sobre la caza, que da unas respuestas muy sencillas y muy obvias seguramente para todos los que estamos aquí de qué es la caza, sin más. Y yo me imagino que habría gente incluso que se preguntaría por qué perdíamos el tiempo en hacer un material que parece tan obvio. Bueno, pues es el material más consultado en nuestra página web. Son miles de personas que están encontrando respuestas a preguntas sobre la caza, pero respuestas que vienen desde el sector y que están hechas basadas en la evidencia y lejos de esos prejuicios y de esas etiquetas que habían encontrado hasta ahora. Eso es el posicionamiento SEO y me encanta. Al final, todos los que tenemos una duda, los que estamos aquí, ¿qué hacemos cuando tenemos una duda? Sacamos el teléfono, el ordenador, tecleamos en Google, las 3 o 4 primeras respuestas nos valen. Nuestro trabajo es intentar estar en esas 3 o 4 primeras respuestas, porque nos ayuda a llegar a ese público objetivo del que hablaba antes, pero es que incluso nos abre las puertas también de los medios de comunicación porque ellos también buscan en Google. Entonces queremos que nos encuentre. Ya me callo que soy muy pesada más con el SEO, es que me encanta. Pero bueno, simplemente por finalizar, creo que la receta del éxito es esa, pero no solo de Artemisan, sino del sector también y del mundo rural, profesionalizar la comunicación, es muy importante, elaborar mensajes cuidados, saber generar información que interese, utilizar datos y argumentos y utilizar todas las vías, no solo las tradicionales, sino también esas grandes oportunidades que nos ha abierto ahora las nuevas formas de comunicación. Pues enhorabuena, María. Muchas gracias a los tres por acompañarnos y ya procedemos a...